Buenas tardes, noches, hermanos. Qué alegría poder estar llegando hasta ustedes con esta transmisión de perspectiva bíblica del mes de julio. Estamos en una nueva serie, Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Esta es nuestra cuarta entrega. Yo muy contenta de hoy estoy transmitiendo con un background diferente, ¿verdad? Con fondo diferente. Estoy desde Santa Rosa de Copán, visitando a mi familia aquí en la casa de mi hermana, así que muy contenta de poder utilizar la tecnología y saber que vamos a estar juntos hoy miércoles 22 de julio, estudiando la palabra del Señor, lo que Él tiene para nosotros, para enseñarnos en cómo ejercitarnos para la piedad. Yo quiero felicitarlo por su disciplina. Ya es un avance, es una disciplina estar cada miércoles conectado con nosotros en esta perspectiva bíblica. Eso demuestra su interés en ejercitarse para la piedad, ¿verdad? En conformarse cada vez más a la semejanza de Jesucristo, hermanos. Nosotros preparamos este contenido con un fundamento bíblico completamente como Corporación Bíblica Internacional. La Biblia es nuestra máxima autoridad y nos hemos propuesto que toda enseñanza que nosotros demos debe estar basada en un 100% en la palabra de Dios, hermanos. Así que por eso el nombre de Perspectiva Bíblica y contentos de poder llegar a sus hogares o donde quiera que usted esté sintonizando esta transmisión. Quiero invitarle a ponerse cómodo ahí donde está, no tan cómodo como para dormirse, pero sí lo suficientemente cómodo para enfocarse y concentrarse en el Señor. Este tiempo es parte de nuestra ofrenda y de disciplina que entregamos al Señor, ¿verdad? Entonces que podamos ponernos cómodos para enfocarnos en Él y escuchar lo que tiene para cada uno de nosotros. Este tema del día de hoy, de esta entrega, la mayordomía para la piedad, es uno de mis temas favoritos y soy siempre retada, confrontada por el Señor y estoy segura que ustedes también dirán lo mismo con el llamado del Espíritu Santo. Así que, por favor, prepare su espacio, prepare su silla, su cafecito, su té, su cena, lo que sea que usted disponga para este tiempo, su nota y también su Biblia para poder tomar nota de lo que el Señor hable a su corazón. Así que vamos a iniciar con una oración, poniendo en el Señor este tiempo, poniendo nuestras mentes y corazones. Oremos. Padre, gracias te damos esta noche por la bendición de tener el acceso libre a ti, al conocerte cada vez más, Señor, al poder escuchar tu voz, esa dulce voz, Señor, que es un alimento para nuestra alma, que nos da vida, Señor. Tu palabra nos da vida, nos da gozo, el ánimo que necesitamos para seguir. Así que te pido, Padre, que dirijas mi voz, mis palabras en este tiempo, que también dirija los pensamientos de cada uno de nuestro hermano o amigo conectado a esta transmisión, Señor, que podamos enfocarnos en ti, que podamos, Señor, digerir, procesar lo que tú quieres de cada uno de nosotros y que podamos tomar acciones, Dios, para ejercitarnos cada vez más para la piedad, para la santidad, para parecernos más a ti. Ese es nuestro objetivo, Padre, en esta noche, en nuestra vida, y queremos que sea tu Espíritu Santo obrando nosotros, haciendo esa buena obra. Gracias por este tiempo, por la tecnología que nos permite hacerlo. Y en el nombre de Jesús ponemos todo esto. Amén. Bien, como mencionaba antes, estamos en la cuarta entrega el día de hoy, que se llama mayordomía, para la piedad.
El objetivo de esta entrega es que nosotros, hermanos, podamos comprender que el tiempo, que los recursos y la vida entera que tenemos, todo lo que se nos ha confiado, le pertenecen a Dios y que administrar sabiamente lo que Él nos ha confiado es una disciplina espiritual que produce la piedad. Muchas veces hemos escuchado hablar de la mayordomía, hemos hablado de que todo lo que tenemos proviene de Dios, pero no vemos la administración de todo lo que nos ha confiado como una disciplina que Él espera de nosotros para la piedad, hermanos. Y eso es el objetivo que tenemos con esta entrega de perspectiva hoy, que podamos entender que la mayordomía, la administración de todo lo que nos ha dado el Señor es una disciplina que produce piedad. Y me gustaría iniciar pues con una ilustración, porque generalmente cuando hablamos de mayordomía pensamos en recursos físicos, materiales o en dinero, ¿verdad? Eso es lo primero que viene a la mente cuando hablamos, cuando nos dicen la palabra mayordomía o administración, pero esta abarca todas las áreas de la vida y principalmente el tiempo. El autor, Whitney, el autor de este libro que estamos utilizando de base para esta perspectiva, las disciplinas espirituales, las disciplinas bíblicas, el autor enfoca este capítulo de la mayordomía en el tiempo y la ofrenda y las ofrendas, en cómo administramos y gestionamos las ofrendas. Entonces va a ser gran parte del énfasis de este estudio de esta noche. Y en relación al tiempo, es importante que todos podamos estar claros que todos recibimos la misma cantidad de tiempo, el mismo regalo de tiempo para cada día, 24 horas. Nadie recibe más, nadie recibe menos, ¿verdad? Podemos decir que no a todos se nos ha confiado la misma cantidad de dinero o los mismos talentos u oportunidades, pero sí podemos decir que Dios nos entrega a todos la misma cantidad de tiempo. Y la diferencia está en cómo cada uno de nosotros administramos ese tiempo, hermanos. Yo creo que, bueno, yo me atrevo a reconocer que sí hay pasajes que me hablan de la administración de tiempo, pero no lo había visto como un área de disciplina de la mayordomía cristiana y de este ejercicio para la piedad. Pero Whitney, el autor de este libro, nos señala que gran parte del estrés moderno que vivimos en esta vida ajetreada, afanada, ese estrés surge precisamente de nuestra mala administración del tiempo y de nuestras prioridades. Pero por el contrario, si nosotros vivimos una vida piadosa, eso requiere una vida disciplinada en el uso del tiempo. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes se identifican con eso. Yo lo sentí. Hay tiempos en los que ando corriendo de aquí para allá, ¿verdad? Y uno se siente que anda a 1000 por hora, pero justamente, como lo menciona Whitney, ese estrés surge de la forma en que yo administro mi tiempo, ¿verdad? Muchas veces cuando vamos, si es que yo salí tarde para la oficina o para mi trabajo o para un lugar, vamos acelerados, ¿verdad? Efectivamente vamos en aquel afán de pasarle a todo el mundo, ¿verdad? Y es justamente porque no administramos sabiamente o bien el tiempo para salir con el tiempo adecuado para poder llegar al lugar y estar a tiempo, ¿verdad? Eso es solo uno de los ejemplos de por qué a veces nosotros mismos generamos ese estrés al no ser buenos administradores o mayordomos del tiempo que nos ha dado. Entonces quisiera iniciar, con una pregunta de apertura para todos nosotros. Quiero preguntarles a ustedes, y yo ya me hice esta pregunta, si Dios revisara al calendario, su agenda de la última semana, ¿qué creen ustedes que Dios diría que es lo más importante para usted? ¿Qué fue lo más importante para usted en su calendario, en el uso del tiempo de la semana anterior? Quiero que
que piense por unos minutos y que refleja su uso del tiempo, su distribución del tiempo en relación a lo que es más importante para usted. Y hoy vamos a hablar justamente de tres puntos relacionados con la mayordomía, como ya mencioné antes, y con un enfoque en el tiempo y las ofrendas. Pero no podemos ir a hablar de cómo administrar sin antes iniciar por el fundamento de este tema, ¿verdad? Uno de los fundamentos es que, y es el primer punto de esta enseñanza, es que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, ¿verdad? Nosotros debemos reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Y el Salmo 24:1, que lo tendremos en pantalla allí, y si no, yo le animo a que usted busque en su Biblia, que lo subraye o que toma nota, porque este es un pasaje que nosotros deberíamos saber de memoria y recitarlo. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, dice esta versión internacional, el mundo y cuantos habitan. Este es el primer principio que nosotros debemos entender para hablar de mayordomía. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, ¿verdad? Esto abarca completamente todos los recursos que hay en esta tierra, en este mundo, incluido el tiempo, ¿verdad? Y esto nos ayuda a comprender que si Él es el dueño de todo, entonces yo no puedo visualizarme a mí misma como un dueño. Yo no soy dueña de mi tiempo, yo no soy dueña del hogar donde Dios me ha permitido vivir ahora, si bien es cierto, en nuestro caso tenemos un contrato con un banco y lo estamos pagando con la esperanza de que al concluir esos pagos, pues podamos tener nuestro título de propiedad que acredite que esa casa es de Ronald y de mi persona, ¿verdad? Eso podemos verlo de esa manera, pero en realidad no somos dueños absolutos. Es un regalo de Dios, una bendición de Dios, un recurso que Él nos ha dado y que somos administradores. De hecho, esa casa en un futuro, otras personas van a poder decir que son dueños, ¿verdad? En muchos años atrás, igual que el terreno, la tierra, ¿verdad? Nadie es dueño absoluto de todo lo que hay. Cambia de dueños, ¿verdad? El único dueño absoluto de todo es Dios y nosotros debemos reconocernos y comprender que nuestro rol entonces en función de todo lo que Él nos ha confiado es el rol de administradores. Eso es muy diferente a ser dueño, ¿verdad? El administrador es alguien a quien se le ha delegado, quien se le ha confiado. Veamos lo que dice Primera de Corintios 4:2. Este verso lo tengo en Reina Valera del 60. Me gustó esta versión, que nos dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, cada uno de nosotros es un administrador y se espera que un administrador sea hallado fiel, es decir, que sea fiel al propósito para el cual se le ha confiado un determinado recurso, que puede ser tiempo, que puede ser dones, que puede ser influencia, que pueden ser recursos materiales, ¿verdad? Como ya mencioné antes, puede ser oportunidades de mi cuerpo. Puedo hablar de que soy administradora de mi cuerpo, de todo lo que Dios me ha permitido acceder, no solamente de el dinero. Entonces, hermanos, debemos reconocer que la mayordomía comienza cuando dejamos de pensar como propietarios y comenzamos a vivir como administradores. Porque entonces, si yo me veo a mí misma como propietaria, yo voy a querer usar todo lo que tengo para mi propio beneficio o como a mí me plazca, ¿verdad? O para mis propios intereses. Pero si yo entiendo que soy una administradora y que todo lo que tengo le pertenece a Dios, entonces yo voy a administrar y tomar decisiones en relación a los recursos pensando en cuál es el objetivo, cuál es el fin
para el cual Dios me ha permitido tener este recurso o me ha dado el acceso a este recurso. Cambia totalmente la perspectiva. Yo ya no tomo decisiones unilaterales, sino que yo me aseguro que estoy en sintonía, que estoy en alineamiento con lo que el Padre quiere o espera de mí, para que yo pueda ser hallada fiel como una administradora fiel, que el Padre pueda pensar, Keila es fiel en la forma que administra el hogar que le ha dado, ¿verdad? La familia que le ha dado, las relaciones que le ha dado, el tiempo que le ha dado, ¿verdad? Todo nos lo ha confiado Él. Y nosotros debemos rendir cuentas y ser hallados fieles, hermanos. Eso es sumamente importante que nosotros lo podamos entender. Y el autor, Whitney, nos da un ejemplo supremo. A mí me encanta este ejemplo que él nos plantea y dice, si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, con el tiempo que se le confió aquí en la tierra, con el ministerio que se le confió, él lo vio como una encomienda, se vio a sí mismo como un administrador, ¿verdad? Él administró perfectamente cada momento de su vida aquí en la tierra, de sus 33 años que él estuvo aquí en la tierra. Y al concluirlo, miren qué lindo lo que él dijo y que se registran estas palabras en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. Jesús dijo, he acabado la obra que me diste que hiciera. Miren, él está rindiendo cuentas al Padre. Él está diciendo, me diste una obra por hacer en este tiempo y yo lo cumplí. He cumplido a cabalidad esa obra que me diste por hacer. Whitney destaca este ejemplo como el modelo perfecto del uso disciplinado del tiempo, hermanos. Si Jesús, el Hijo de Dios, estuvo tan enfocado en hacer un uso del tiempo, ¿verdad? Tomando en consideración la obra que se le encomendó, cuánto más nosotros. Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como administradores de todo lo que Él nos había dado, lo que yo comentaba, el tiempo, dones, relaciones, oportunidades, nuestro cuerpo, nuestros recursos. Cómo estoy administrando mi cuerpo, ¿verdad? Si yo siento que yo puedo comer todo a discreción, ¿verdad? Sin tomar en cuenta si estoy nutriendo mi cuerpo, si lo estoy haciendo de una manera sabia, ¿verdad? Que me va a permitir dar los elementos que necesito para la energía, para el correcto funcionamiento, o no estoy cuidando este templo que me ha dado, este templo del Espíritu Santo, de una manera sabia. Eso es por dar un ejemplo de cómo cada área de nuestra vida debe ser influenciada por este concepto de mayordomía, de que soy administradora y que debo ser hallado fiel en cuanto a lo que Dios me ha permitido tener. Entonces, hermanos, para cerrar en este punto 1, yo quiero hacer dos preguntas de reflexión para nosotros, para que usted la responda para usted mismo, que pueda tomar nota y analizarla en qué áreas vivo. Hágase usted esa pregunta y trate de responderlo para su interior y que pueda, le invito a que pueda hacer una oración también al finalizar esta perspectiva con lo que usted anote y piense ahí y que le pueda decir al Señor, Padre, yo quiero entregarte esta área. No seamos tan ambiciosos en hacer un listado exhaustivo de muchas áreas, pero sí en enfocarnos en esta próxima semana en qué área de mi vida, de esta área que me he dado cuenta que me cuesta entregártela, que yo quiero
tomar decisiones como dueño y no como administrador. Y esta semana hagamos el compromiso de entregarla intencionalmente al Señor y que debemos planificar cómo voy a hacerlo, ¿verdad? Voy a orar cada mañana para que Dios me guíe en mis decisiones en relación a esta área, ¿verdad? ¿Qué recordatorios puedo ponerme yo en notitas adhesivas o en mi teléfono, un recordatorio o algo que me ayude a entregarle intencionalmente esta área al Señor, de manera que yo pueda ejercitarme en esta disciplina de vivir como administrador y no como propietarios, hermanos? Eso debemos hacerlo de manera intencional, debemos planificar cómo hacerlo, debemos recordarnos intencionalmente cada día que todo lo que tenemos es del Señor, como lo decía David, el salmista, el rey David, en Crónicas, ¿verdad? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti, ¿verdad? A ti te pertenece, como lo dijo en este salmo, el cielo, la tierra, todo cuanto hay en él, ¿verdad? Y debemos darle honra y gloria a él con lo que nos ha confiado. Ese es el punto 1 de este tema, de esta entrega de la mayordomía. Todo le pertenece a Dios. Vamos a pasar ahora al punto número 2, que es administrar el tiempo y los recursos para la gloria de Dios. Ya reconocimos que debemos vernos como administrador y entonces como administradores debemos comprender que todo lo que tenemos debe ser utilizado para la gloria de Dios. Si lo hago así, entonces yo puedo pensar con certeza o decir con certeza que voy a ser hallado fiel, ¿verdad? La mayordomía bíblica no consiste únicamente en administrar el tiempo, como yo mencioné antes, sino que implica administrar los bienes materiales que pertenecen al Señor con fidelidad. Miren, hay 3 características de cómo debemos administrarlo: con fidelidad, con generosidad y con sabiduría, hermanos. Leamos lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Este lo tenemos en Nueva Versión Internacional y dice este pasaje: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Ese es el llamado a nosotros con este pasaje, de no vivir como necios. Bien, este pasaje de Corintios nos recuerda la importancia de la actitud que debemos tener al momento de dar. Quiero hacer referencia nuevamente a que esto es una disciplina, que esto no debe ser algo eh, que no es intencional. No debemos hacerlo por obligación, como dice este pasaje. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala de gana, ni por obligación. Y a mí esto me hacía pensar que muchas veces en la iglesia, a la hora de la ofrenda, lo vemos como una obligación y no de manera planificada, no de manera con gozo. El autor, y me encanta cómo lo plantea, dice, la forma en que ofrendamos, hablando ahora de la ofrenda, del tiempo de la ofrenda específico en la iglesia, ya sea el momento en que damos nuestros diezmos o nuestras ofrendas, muchas veces damos de lo que andamos allí, ¿verdad? En la cartera, o si no andamos, ¿verdad? O algunas veces hacemos transferencia, lo cual está bien, es una forma de hacerlo, pero lo importante es la actitud y el corazón con que el que nosotros lo hacemos. Debemos asegurarnos y entender que el momento en que damos, ya sea en una transferencia, ya sea en el momento de la ofrenda, es parte de mi adoración a Dios. Y eso refleja cómo yo lo miro a Él. Si yo lo miro como mi proveedor, como una forma de
dar testimonio de que mi dependencia está de Él. Y eso es justamente lo que Jesús hacía referencia cuando hablaba de la ofrenda de la viuda, que la viuda que dio todo lo que tenía, ¿verdad? Y no de lo que le sobraba como otros. Él estaba alabando, Jesús estaba alabando la actitud de esta viuda porque ella dio en forma sacrificial, ¿verdad? Y lo dio con fe, claramente reconociendo con gozo que lo estaba dando a quien le había dado todo y que el que le había dado esos pocos denarios, esos pocos centavos que ella estaba dando, que era todo lo que tenía, tenía el poder y la capacidad de darle mucho más, ¿verdad? No como que se le iba a acabar. Y yo tengo que reconocer que muchas veces al momento de dar la ofrenda uno dice, pues, chica, pero esto es todo lo que tengo y le voy a usar para la semana. Pero el autor nos recuerda que nosotros debemos ver esto como una disciplina. Debo disciplinarme en dar al Señor, en planificar lo que le voy a ofrendar a Él cada mes, tanto de mi tiempo, cuánto de mi tiempo le voy a estar ofrendando al Señor, cuánto de mi tiempo yo lo debo invertir para ejercitarme para la piedad, para mi crecimiento en mi vida cristiana, ¿verdad? Para la piedad, cuánto de mis recursos financieros voy a ofrendar a Él, de mis diezmos, de lo que Él me ha dado. Yo necesito asegurarme que lo hago de manera intencional y que cada domingo yo voy preparada para dar al Señor con gozo y con generosidad como parte de mi adoración a Él, de mi reconocimiento a Él. Cada vez que nosotros damos, confesamos que Él es el dueño de todo, que Él es nuestro proveedor, que no estamos confiando en mis riquezas o lo que yo tengo, sino en Él como nuestro proveedor, hermanos. Y cuando damos de esta manera, nosotros reconocemos que nuestro tesoro está en el cielo y que no está aquí. Y si nosotros lo hacemos de esa manera, vamos a ver, como dice Malaquías, el texto en Malaquías, que Él abrirá las ventanas de los cielos, ¿verdad? Y que Él nos va a sorprender. Y nuevamente queremos aclarar que no es que estamos promoviendo ideología, la prosperidad, ¿verdad? No estamos diciendo para que recibir más. Por el contrario, damos porque hemos recibido y damos porque creemos que quien nos dio lo que tenemos hoy nos lo puede dar mañana. Me va a dar mi maná del día de mañana, me va a dar mi porción del día de mañana. Y eso debemos crecer en esa dependencia de Dios. Muchas veces vivimos apegados a lo que tenemos, con miedo que se me va a acabar o que lo voy a necesitar, y nos perdemos realmente la bendición de dar al Señor, de dar a su obra, de compartir, ¿verdad? El autor en el libro cita muchos ejemplos donde él dice, estoy segura que todas estas personas que decidieron dar de esa medida, de esa forma desmedida, cita algunos ejemplos de la Escritura, que Pablo menciona a varias iglesias, varios creyentes que fueron generosos con él, con sus ofrendas para suplir para las necesidades de la iglesia y de Pablo mismo. Y el autor dice, estoy segura que ninguna de esas personas que ha dado se arrepiente, y usted y yo sin duda lo hemos experimentado. Ese gozo de dar y de compartir realmente nos hace experimentar esa bienaventuranza que dice, más bienaventurado es dar que recibir, hermanos. No el mismo gozo que se experimenta en dar que el gozo que se puede experimentar en conservar. Realmente que podamos ejercitarnos en esta disciplina de planificar cómo ser generosos con cada uno de los recursos que tenemos. Generosos con mi tiempo para la piedad, quiero ejercitarme para la piedad en las disciplinas espirituales, en parecerme a Él, me quiero ejercitar en el uso de mis recursos, en el recurso de mi dinero, planificar mis ofrendas y todo lo que Él me ha dado, reconociendo de nuevo que dar es un acto de adoración a Él, ¿verdad? Especialmente en el culto y en nuestra vida, que podamos ver que cada día, que cada vez que damos al Señor, estamos adorándole a Él. Y que lo debemos hacer de manera disciplina. Eso no es por accidente, no nos va a dar, sino que debemos organizarnos, planificarnos y ser intencionales para ello, porque
en la manera que demos, hablará de nuestro corazón, reflejará dónde está nuestro corazón. Mateo, capítulo 6, versículo 21, dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, hermanos, mientras más damos, mostramos la evidencia de que nuestro corazón está en lo eterno y experimentamos el gozo del amor de Dios, porque en el pasaje que leímos, Dios ama al dador alegre. No se trata de la cantidad, sino de la actitud con lo que damos, hermanos. Entonces aquí voy a hacer algunas preguntas prácticas para nosotros de reflexión que dejaría para usted y para mí, hermanos. Tome nota y respóndala. ¿Mi presupuesto refleja que Dios ocupa el primer lugar? ¿O qué lugar ocupa Dios de acuerdo al uso de mi presupuesto? ¿Doy por gratitud o doy por obligación? Esa es la siguiente pregunta. Y la tercera es, ¿confío realmente en Dios como mi proveedor? La forma en que doy demuestra que yo confío en Él como mi proveedor, hermanos. Así que dejo estas preguntas para ustedes antes de pasar al punto 3, el tercero y último punto, que nos recuerda que la buena mayordomía produce una vida de piedad. Mientras más nos ejercitemos en una buena mayordomía, más nos pareceremos al Señor, nos haremos más santos, más piadosos, ¿verdad? Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Hermanos, recordemos que si nos ejercitamos en la fidelidad, en el uso de mis recursos, entonces el Señor me va a confiar mucho más, ya sea aquí en lo terrenal o en lo eterno cuando estemos con Él. Dios busca sobre todo siervos fieles, hermanos. Eso es lo que Él espera de nosotros, la fidelidad en lo pequeño prepara para responsabilidades mayores. Si usted quiere tener responsabilidades mayores y quiere que Dios le confíe mucho más, aquí está la clave. Seamos fiel en lo pequeño. Hermanos, Whitney, el autor, nos recuerda que cada creyente dará cuentas a Dios por cómo utilizó el tiempo recibido, los recursos recibidos y que nuestra recompensa estará relacionada con esta fidelidad. Nuestro crecimiento espiritual depende de una buena mayordomía. O en otras palabras, una buena mayordomía produce crecimiento espiritual, produce libertad, produce paz, produce fruto y una recompensa eterna. Hermanos, no nos perdamos toda esa bendición por no planificar, por no ejercitarnos en la mayordomía, en la disciplina, en una buena mayordomía. Y cerraría aquí este punto 3 diciendo, si Cristo regresara hoy, hermanos, si viniera por nosotros hoy, ¿estaría satisfecho con la forma en que estamos usando nuestro tiempo, con la forma en que estamos ofrendando de lo que Él nos ha dado, recursos financieros, recursos materiales, talentos? ¿Cómo estoy ofrendando al Señor? ¿Demuestra eso una vida de adoración a Él? ¿Qué legado espiritual estoy construyendo yo, hermanos? En conclusión, la verdadera mayordomía, hermanos, responde a una sola pregunta. ¿Cómo puedo administrar fielmente todo lo que Dios me ha confiado para su gloria? Esa pregunta debemos anotarla, debemos tenerla ahí de manera que no se nos olvide y que nos preguntemos siempre, que nos pongamos los zapatos de administrador y preguntarnos, ¿cómo administro fielmente esto que tú me has confiado para tu gloria? Yo no pregunto, la pregunta no es qué hago con este tiempo que tengo, sino es qué es lo que Dios quiere que yo haga con este tiempo que me confió, con este dinero que me confió, con estos talentos que me confió, con
con este cuerpo que me ha confiado, ¿verdad? Con la influencia que Él me ha dado, la estoy utilizando para su gloria. ¿Qué es lo que Él espera de mí con esto que me ha dado? Esa es la pregunta clave que debemos estarnos haciendo al analizar y ver cómo estamos viviendo la mayordomía, hermanos. Recordemos que la ofrenda, principalmente la ofrenda que damos en el culto, la ofrenda que damos de nuestros diezmos y de nuestro tiempo, la forma en que ofrendamos al Señor debe ser un estilo de vida. Nosotros debemos ver un estilo de vida, el ofrendar a Dios y al hacerlo con gozo, hacerlo para sus propósitos. Yo debo ofrendar de todo lo que Él me ha dado. Cada decisión sobre nuestros recursos es una oportunidad para decir, Señor, todo lo que tengo proviene de ti y quiero usarlo para tu reino. Así que, hermanos, esta es la perspectiva que teníamos para ustedes este día. Queremos animarlos a que podamos evaluarnos en cómo estamos administrando nuestro tiempo, nuestras ofrendas, cómo estamos ofrendando al Señor, y lo estoy haciendo para aquello que tiene valor eterno, y si estoy siendo fiel en lo que Dios me ha confiado. Hermanos, estas son nuestras preguntas de reflexión para ustedes. Que el Señor nos guíe para poder ser siervos fieles en lo poco, para que podamos ser puestos en lo mucho. El Señor les bendiga esta noche, que tengan un buen resto de semana y de este mes, y que podamos seguir creciendo en la disciplina espiritual para crecer en la piedad. Bendiciones.